Aquella tibia mañana aguamarina de principios de mayo, Tino fue incapaz de descifrar el rumor de los eucaliptos. Atrapado en la eternidad de la media hora del recreo, tras sortear con astucia aprendida a los matones de su clase, había hallado cobijo en medio de las exuberantes floraciones de hortensias que embellecían uno de los recodos más apartados del recinto amurallado del colegio. Hasta su escondrijo multicolor y fragante arribaban conversaciones sesgadas y risas altisonantes del alumnado esparcido por el gran patio frontal del centro educativo, y también los diálogos de verdor del bosque de eucaliptos que rodeaba la enorme mole blanca y mohosa donde cursaba sus estudios desde hacía poco más de 9 meses. Discernir el contenido de cada una de las charlas cruzadas que se filtraban por entre las islas de hortensias que lo resguardaban de las miradas burlonas y los comentarios insidiosos de muchos de sus compañeros le importaba bien poco a Tino. Sin embargo, desde que el día anterior al comienzo de las vacaciones de Navidad había descubierto que era capaz de entender el significado de los mensajes que se intercambiaban aquellos árboles altos y susurrantes que cercaban el colegio, encontraba un extraño placer en dar caza y atesorar esas breves comunicaciones vegetales durante los recreos malditos que debía sobrellevar en el transcurso de su cotidianidad escolar. El reino de eucaliptos, aglutinado en la montaña frondosa que servía de enclave a la mole blanca y mohosa, aprisionadora de multitud de horas de vidas infantiles y juveniles, utilizaba una lengua acuosa que primero alcanzaba a Tino en forma de escalofrío serpenteante para finalmente cubrir el cerebro de escarcha refulgente de significados. En los meses precedentes, aquel niño de 10 años, con porte desvalido y mirada soñadora empañada por retazos de brumas de tristeza que ahora se escondía entre las hortensias, había aprendido que el habla de los gigantes verdes de la montaña era parca y algo intrigante, pero le fascinaba pensar que él comprendía semejante lengua de agua y murmullo ventoso. Y las circunstancias de la vida hacen que uno tenga la voz, la garganta un poco perjudicada en este momento. Pero es cierto que vendría así de fábrica, quiero decirles. En cuanto ustedes hayan visto la portada del libro, comprenderán por quién es el autor que yo estoy muy implicado con este libro. Pero también creo que todos los que me conocen desde hace mucho tiempo, los que sea a partir de que esta arpa comenzó a sonar en Déjate de Historias Televisión, saben que yo nunca regalo elogios y que la pasión no me ciega el entendimiento. Lo más que hago a veces es evitar críticas, si es gente a la que quiero, a la que aprecio, a la que estimo, y no va a ser una crítica positiva, no va a ser un aplauso, incluso puede ser una crítica cáustica y cruel, prefiero callarla. Otra cosa es con quien no tengo ninguna implicación emocional. Soy lector, soy periodista, me llega el libro, pues mira, no, y saben ustedes que así de claro lo cuento. Pero en este caso, por supuesto, el libro me toca. Y el libro me toca mucho, no solo por su autor, sino por los temas que trata. Porque esa posibilidad del amor es la que cada uno de nosotros tenemos y a la que podemos aferrarnos. Y no es que el amor muera, es que por desgracia la vida a veces es muy cruel y borra afectos, borra contactos, borra emociones, aunque algo quede palpitando. Entonces, cuando tienes que mirar cada semana a los ojos de una persona que, aunque los tiene por fortuna aún muy llenos de vida, son ojos vacíos e inexpresivos en el sentido de que sabe que esta cara, este rostro es el de alguien a quien quiere y la quiere, pero no sabe cómo te llamas ni quién eres. Y de eso fundamentalmente habla esa posibilidad del amor. Hoy lo puedo decir además así. Pablo Milaboy, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Aquí bien hallado. Estamos los dos ahí un poco cascadillos, pero bueno. Sí. También nos... iba a decirte, tocados, uno por vivirlo intensamente y otro porque lo vive intensamente al escribirlo. Tú, por el momento, última novela, La posibilidad del amor. Pues sí, lo que pasa es que un autor cuando se enfrenta al momento de publicitar, por así decirlo, su obra, como la tiene ya un poquito lejana, le encanta escuchar lo que dicen otros porque hay cosas que ni uno se acuerda. Dice, anda, o sea que pasaba eso, ¿no? Salvo temas principales y así. O sea que también es bonito porque es un redescubrimiento cuando alguien te habla de lo que justo acaba de leer. Y a ti a lo mejor, bueno, es como cuando ves una película hace años
y a lo mejor te quedas muy, muy marcado, muy tocado, pero a lo mejor se te han olvidado algunas tramas o algunos puntos, y cuando alguien te lo recuerda, dices, anda, pues es verdad. O sea que es bonito el momento también de redescubrir tu propia obra. Y por eso nosotros nos hemos traído a la mejor lectora posible, porque es fundamentalmente una bellísima persona. Y saben ustedes que lo he dicho desde el primer día, incluso antes de habernos cruzado. Ya lo había dicho en redes, porque cuando uno lee lo que ella escribe, nota ese corazón que palpita. Pero es que luego, como enseguida, generosamente, te tiende la mano, te ayuda, te acompaña, quiere que seas lector, quiere que seas personaje, quiere que seas protagonista. Y porque además, como les digo, al fin y al cabo, el vínculo hace que yo hable de un modo concreto de la novela, entonces vamos a dársela a alguien, como dice Paul Villavoy, que la lee en el momento y saca sus conclusiones, sus preguntas, sus dudas, sus críticas, porque no hay que tenerle miedo a la palabra crítica, hay que tenerle miedo a la palabra saña y a la palabra, como se ha dicho además en el texto que hemos leído, insidia. Hay que tener miedo a todo eso. Para alguien que dice, pues mira, yo creo que a lo mejor estaría así, o a mí no me gustó tal, ¿por qué cuál? Y argumenta, explica. La crítica positiva, la crítica argumentada, siempre es muy bienvenida. De esa es de la que seguimos aprendiendo todos los días, los unos y los otros. Y como les digo, es un inmenso placer volver a recibir a quien ya es amiga, a quien ya es parte de este programa y a quien hoy bate un récord. Es la primera invitada que viene 4 veces. Y no será la última. Sandra Aza, bienvenida una vez más a tu casa, El Arpa de Bécquer. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias. La verdad que para mí es un honor y además es un privilegio estar aquí con vosotros dos. Os quiero muchísimo, vosotros lo sabéis. Sois gente muy especial para mí desde el principio y me hace muchísima ilusión venir a no hablar de mi libro, sino de otro libro, porque es que este libro, que es La posibilidad del amor, de verdad que me ha conquistado desde el título hasta el final. Solo el título ya está lleno de esperanza, está lleno de afecto, de emoción, de corazón. Solo el título, ya el resto ves a un ser humano que es su autor. Y puedes ver a ese autor, a poco que le conozcas, en muchos de los personajes, curiosamente, y no habla el cariño, hablo objetivamente, curiosamente está en los personajes más especiales. Hay algunos personajes que es que te llegan verdaderamente al alma en este libro. Eso quería, perdona Sandra, eso quería comentar a los espectadores. El momento en que hay que poner de largo, vestir de largo la posibilidad del amor, decimos, ¿y quién acompaña esta novela? Entonces, como digo, pensamos en alguien que creemos que tiene ese corazón y esa posibilidad del amor siempre abierta, pero además confiando en ella como lectora, porque sabemos que Sandra dijo que sí desde el principio, sin conocer la obra, pero por otro lado sabemos que hace una lectura muy precisa y muy honesta y sincera, y que si tiene que señalar algo que no le gusta, lo iba a hacer. Por eso confiábamos en ti como lectora. No, pues siento decepcionarte, pero es que no tengo nada crítico que decir. No, hombre, lo prefiero, pero... Lo siento, es que mira que lo he intentado, porque yo soy de los que buscan, no puedo. Es una obra tan especial, tan tierna, tiene tanto corazón y lo más importante, tiene tanta alma, porque la tiene, que a mí me ha llegado muchísimo. Mira, a este libro, ahí tienes al autor, Pablo, yo le llamo un libro quemalentejas, porque es el típico libro que dices, voy a ponerme un poquito la olla al fuego y voy a esperar que se caliente mientras voy a leer un poquito. Y se te quema la olla, porque te evades de tal manera con esta historia que al final te olvidas. Yo de verdad me quito el sombrero ante esta novela, que es que has conseguido no que se me quemen las lentejas, que se me queme el pollo, porque se me quemó el pollo y se me quedó con una sola de zapato por tu culpa. Bueno, hablamos de la posibilidad del amor. Adelante con ello. Cuéntanos, por favor, qué es lo que nos vamos a encontrar en este libro, de qué va, lo que nos puedas contar sin destriparlo. Nada de spoiler ni palabras. El idioma de Cervantes, sin destriparlo. Bueno, digamos que el punto de partida sería Tino, ese niño que
con el que ha empezado su lectura Óscar, que va a iniciar un viaje, una búsqueda, porque alguien muy cercano, en este caso su abuela, tiene lo que en el libro llamo la enfermedad del olvido, y va a suceder una cosa que va a hacer saltar todas las alarmas, y digamos que Tino, con ayuda de otros personajes, como dices tú, muy especiales, tendrá que iniciar lo que genéricamente puede llamarse el viaje del héroe, ¿no? Un viaje de aprendizaje para bueno, hallar o poner en práctica esa posibilidad del amor del título, y bueno, digamos que en ese viaje iniciático hacia el recuerdo, hacia la recuperación, en este caso de su abuela, como digo, pues se van a entrelazar muchas historias, muchos personajes, y también un cántico, por así decirlo, mágico a mi tierra, a Galicia, porque está situada en una Galicia años 80, por ahí más o menos, ¿no? O sea que también es un fresco de una época pretérita. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido y más me parece sobresaliente es la veracidad que le das a todos los personajes, tanto los mejores como los peores. Están, para mi gusto, perfectamente construidos y además despiertan emociones. Consigues que el lector ame a unos personajes, odie a otros personajes, seres humanos que solo lo son en el papel. ¿O no lo son? ¿Hay algún personaje que no seas, que trascienda el papel y sea real? ¿Tú te has inspirado? ¿Alguno de estos personajes es un ser humano en la realidad? ¿En quien te hayas inspirado? Bueno, muchos de ellos tienen retazos de personas que he conocido, incluso de mí mismo, pero yo creo que también, y tú como escritor lo entenderás, parece que los escritores somos ladrones, ¿no? En cierta manera, de vivencias, de formas de ser, de peculiaridades, y a la hora de llevarlas a un folio en blanco, pues uno, digamos, que ficciona, pero sobre esas bases de verdad. O sea que sí, que muchos de los personajes, salvo algunos igual muy extremos, sí tienen retazos de personas que he conocido y observado. Otra cosa que yo destaco, y creo que Óscar estará de acuerdo conmigo, es el lirismo de tu manera de escribir. Tienes, ¿verdad? Tienes algunas frases que son verdaderamente para subrayar y para enmarcar. La emoción del lirismo, Hasta el libro se vence. Hasta el libro. Miren, yo he sacado solo un ejemplo, hay decenas, pero miren ustedes, el cuerpo de su abuela, ya sabemos que la abuela tiene Alzheimer. Miren qué manera más bonita, tan triste, pero qué bonito de decirlo. El cuerpo de su abuela reposaba vacío de sí misma. En el miedo no hay cabida para el amor. Un domingo de horizontes atigrados. ¡Qué belleza! Se quitó el turbante y dejó al descubierto una larga cabellera cana. Lo ignoro, respondió atusándose las nieves del tiempo. ¡Qué maravilla! Pablo, de verdad, ¿esto te sale solo o lo has hecho aquí en esta novela? Es una novela muy tierna, muy dulce, pero al mismo tiempo está muy salpicada de escenas muy duras. ¿Tú ese lirismo lo has metido en esas escenas duras porque las hay para dulcificar un poco la dureza de la situación, o es que a ti te salen solas estas frases tan maravillosas? Yo creo que es un poco marca de fábrica, ¿no? No es que busque específicamente que esto quede bonito, que quede feo, sino que el propio desarrollo y la forma que tengo que describirlo lo demandan, ¿no? Yo siempre digo que hay muchas novelas, a lo mejor muy comerciales o que tienen otra estructura. Esos son las meigas, son los espíritus del libro.
quiere tener Sandra cerca de nosotros. Hacemos hueco aquí y ya está. Venga, Así hay dos, venga. así hay dos. Perdón. Pues como digo, que hay muchas obras a lo mejor que tienen otra estructura más convencional, sin que por eso sea malo, que yo mismo me admiro porque lo leo y digo, yo no podría escribir esto porque me aburriría muchísimo. A lo mejor es magnífica la novela, pero entonces yo al escribir también busco, creo que a lo mejor inconscientemente, decir cosas de forma que no sea descripción pura y dura, sino de, a ver cómo puedo decir esto de una manera más compacta y al mismo tiempo que llegue. Entonces a lo mejor sí, subconscientemente, sí busco ese efecto, pero no me pongo en principio con un propósito de que quede bonito, no, sino quizás de decir las cosas de un modo distinto. Pues llega, a fe que llega, ¿eh? Bueno, en esta novela no solamente viajamos físicamente a Galicia y emocionalmente nos llevas verdaderamente hasta los confines del alma, ¿no? Yo de momento me quedo en Galicia, porque efectivamente, como tú muy bien has dicho, haces un fresco fabuloso de la Galicia de los años 80. Yo me siento ahí muy implicada, yo soy de esa generación y vamos, haces un montón de alusiones que a mí personalmente me derriten, ¿no? La Mirinda, el Tigretón, Falcon Crest, Ángela Chani, la bola de cristal, el Interview, el Scotch Brite, la Hacks, la muñeca Nancy, el SEAT 120, el Super Pop, el SEAT 124, que además en el libro es naranja, el de mi padre era naranja y lo llamábamos Naranjito, en alusión También, claro, la época de Naranjito. A la época del 82, mundial ¿no? del 82 en España. Vamos, a mí me has llevado a mi más tierna infancia, cosa que me ha encantado. ¿Por qué ese despliegue en las alusiones a los 80 es una manera quizá de envolverte en una época que añoras o es una manera de sanar heridas de aquella época, sacándolas fuera, expresándolas? Yo creo que por el tipo de historia me demandaba ir igual a una época más inocente, ¿no? o más ingenua. Entonces, esa época que tú y yo y muchos han vivido, sí tenía ese componente de inocencia, no de tonterías, sino de que las cosas tenían un desarrollo a lo mejor en general más lento, ¿no? Se disfrutaba de otra manera la infancia, la adolescencia, la primera juventud. Eran como fases muy marcadas, era un desarrollo muy pausado. Entonces, aparte de que es una época que conozco bien, y siempre hay que escribir de lo que uno conoce, pienso yo, como decía Luisa May Alcott, a través de su personaje de Joan Mujercitas. Tienes que escribir de cosas que conoces para llegar. Pues aparte de eso, yo creo que por el tipo de historias que se desarrollan, le va bien esa época de falta de móviles, de que las cosas no iban tan deprisa, de que estaba muy delimitado lo que es la infancia, la adolescencia, la juventud. Hoy en día todo está como más mezclado, todo pasa más rápido. Entonces, por esas serie de cosas, tiendo a ubicar en los 80 las historias. También, si me permite, Sandra, añadir, creo que también viene muy bien que es esa época, Pablo, para el misterio que hay por debajo, como dices, para que se desarrolle consecuentemente y no a la velocidad del thriller actual. E incluso eso, que los personajes queden incomunicados. Como no hay móviles, estamos haciendo un viaje, un camino, ¿y dónde están los personajes mientras tanto? ¿No? También un poco yo creo que te ayuda a desarrollar mejor esa parte de la historia, ¿no? Sí, yo creo que, como digo, como es una edad de otro ritmo y otra inocencia, creo que sí, que la maquinaria funciona mejor en ese pasado. Un niño busca el alma perdida de su abuela y la única manera de conseguirlo, de hacer este imposible posible, es el amor, ¿no? Es la posibilidad del amor.
¿Tú crees que el amor es capaz de eso, de hacer cualquier cosa, de obrar milagros, de hacer posible lo imposible? Yo creo que pequeños milagros sí son posibles gracias al amor. A lo mejor no son duraderos o a lo mejor no solventan todo, pero sí creo en ese tipo de esperanza. Qué bonito tener esa fe. También es verdad que Tino, en cierta manera, aunque es comprensible porque es un niño, en cierta manera también actúa de manera egoísta, porque retrasa la liberación de esa alma. Es verdad, sí. También se puede ver desde ese punto, ¿no? Sí. Pero bueno, sí puedo obrarse un pequeño milagro para bueno, ser feliz durante un tiempo. Y ahora que me hablas de Tino, Tino es un niño especial. ¿Es un alma vieja, tú crees? ¿O solo es un niño que tiene la sensibilidad para verlas? ¿O es él un alma vieja? Yo creo que tiene una sensibilidad muy, muy especial. No sé si llega a ser un alma vieja como es otro personaje de la obra, que es María de la O. Ese personaje que empieza como secundario y bueno, se alza al final como coprotagonista. Pero evidentemente estamos ante un niño que tiene puertas muy abiertas a determinados mundos, a determinadas sensibilidades y emociones, ¿no? No tiene todavía, por eso no la llamo a lo mejor propiamente alma vieja, esa sabiduría que tienen otras personas que le rodean, pero evidentemente sí tiene esa capacidad perceptiva, esa sensibilidad única. Esa sabiduría inconsciente. También. Oye, acoso escolar, Alzheimer, violencia de género, violaciones grupales, seres humanos engrilletados a una pared durante años, almas errantes. Es que tocas temas sociales, ¿verdad?, muy peliagudos, que la verdad es que lo haces de una manera tan vívida que parece vivida. ¿Tú cómo te has documentado para tratar todos estos temas? ¿Has hablado con gente víctima de estas situaciones muy trágicas, muchas de ellas? ¿Has contactado con personas de este tipo? ¿Cómo eres capaz de transmitir esas sensaciones en situaciones tan extremas? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Bueno, creo que por dos razones fundamentales. Una, porque hay cosas que las he vivido, y otras por ese punto que te digo yo de ladrón de vivencias y de cosas que he observado en vidas de otros. Pues lamento, como decía el Che Guevara en un momento dado de vida, interrumpir tan bella historia, una magnífica conversación, pero sabes cómo es el tiempo en televisión. Tú has sido invitada varias veces, sabes que aquí de repente nos dejan con la miel en los labios. Ahí nos dejan. Y con ganas de leer. Hombre, es que eso es lo importante. Lo recomiendo 200%, la posibilidad del amor. Que es cuando un autor desnuda su obra y cuando un lector, una lectora, en este caso, entra hasta el fondo y se queda. Para siempre. Sandra Aza, ¿qué decirte? Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias a vosotros. Un placer, de verdad. Pablo Vilaboy, muchas gracias por tu novela. Bueno, ahora que la compren y la lean. Y como siempre digo a todos los invitados, y es de recibo, escritores, esta es tu casa, vuelve cuando quieras, es decir, en el próximo programa. Porque ahora, por supuesto, vamos a ver a nuestra arpa allí en el ángulo oscuro del salón, pero como tiene hoy la posibilidad del amor más despierta que nunca, la percibo contenta. Vamos a ver qué se cuenta y dentro de muy poco lo compartimos con ustedes. Gracias.